Ya. Entonces, como seguíamos viendo, ya estábamos viendo emergencia por emergencia, las habíamos segmentado y habíamos visto varias, y hoy vamos a continuar con lo que son las crisis hipertensivas. ¿Ya? Crisis hipertensiva se define como una elevación aguda de la presión arterial, pero tiene que estar asociada o a un síntoma o a una alteración de estructura o de función de un órgano blanco, ¿cierto? De un órgano importante. Y de evolución reciente, tiene que ser de ahora, ¿ya? Se les subclasifica en urgencias hipertensivas si hay síntomas pero no lesión aguda en órgano blanco, y en emergencias hipertensivas donde sí hay lesión o disfunción de algún órgano, ¿ya? Los niveles de la presión no definen el tipo de crisis, ¿ya? Un paciente puede tener una presión más alta que otro, y el que tiene la presión un poco más baja puede presentar una crisis más fuerte o una emergencia hipertensiva, ¿cierto? Recuerden la diferencia entre urgencia y emergencia. La emergencia tiene riesgo vital, ¿ya? Siempre acuérdense de eso. La emergencia tiene riesgo vital. Ambas necesitan ser atendidos a la brevedad, un tratamiento eficaz y rápido, ¿cierto? Pero en la emergencia el paciente está exponiendo su vida, ¿ya? Pero por lo general las cifras de presión arterial diastólica son superiores a 120, ¿ya? Si bien no podemos decir que depende únicamente de la presión completa, ¿cierto?, de la presión arterial que presenta el paciente, generalmente las presiones diastólicas suelen ser superiores a 120, que es bastante. Recuerden que nosotros en clínica buscamos no atender pacientes que tengan una presión diastólica sobre 90, ¿ya? Todos nuestros manejos tienen que ir a lograr bajar la presión diastólica, a que el paciente esté bajo 90. La presión sistólica suele subirse si el paciente está un poco ansioso, temeroso, subió corriendo la escalera, ¿cierto? Como lo habíamos conversado las veces pasadas. Pero no debería subirse tanto a la presión diastólica. La causa principal de una crisis hipertensiva es el abandono de una terapia por parte del paciente, o porque la terapia que se le está administrando, estamos hablando de una terapia hipertensiva, ¿ya? No está siendo efectiva, ¿ya? Puede ser que el paciente inició su terapia, después no volvió a control y se quedó con la misma pastillita que le dieron hace 20 años a ese paciente, ¿ya? Entonces, obviamente, no continuó controlándose, tuvo cambios de peso, no ha tenido cambios de hábitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una descompensación ahí de su hipertensión, y el paciente nunca se lo fue a controlar. Él creía que porque se tomaba la pastillita, de la misma pastillita de hace 15 años atrás, le va a servir, ¿cierto? Y no es así. Entonces, puede ser que después vaya al dentista, va con dolor, más encima está descompensada su presión, ¡pap!, se nos desarrolla una crisis hipertensiva, ¿ya? La mayoría de las veces es porque o el paciente no se toma su medicación, o no se la lleva tomando bastante tiempo, o hoy día no se la tomó y tiene un descontrol, ¿cierto? O que la dosis que se le está dando no es la correcta y por lo tanto hay que ajustarla, ¿ya? En esos casos tenemos que mandar al paciente previamente, o sea, nosotros tenemos que ver que el paciente, si ya tiene una presión descontrolada antes de realizar el acto quirúrgico, tenemos que mandar a este paciente a compensar. No le mandamos a pedir al médico el permiso de poder hacer la exodoncia, ¿cierto? Si el doctor me dice, no, hágale nomás la exodoncia, y el paciente viene y tiene 180 con 120 o 100 de presión, 120 con 180 con 100, yo no se la voy a hacer, aunque el doctor me haya dicho que se la haga, yo no se la voy a hacer, ¿cierto? Porque es una presión diastólica muy alta, ¿ya? Y me puede dar la crisis hipertensiva a mí, y en ese momento, cuando vayamos a juicio, no va a importar nada que tenga un papelito que el médico me haya dicho que es el que le hagan mal la exodoncia, porque aquí los que tenemos que tener control de nuestra área somos nosotros, ¿ya? Así que ojo ahí, con el pase médico no nos excluye a nosotros de responsabilidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los rangos más o menos en que podemos tratar a un paciente. Y si en la anamnesis, ¿cierto?, yo pesquisé que mi paciente no se está tomando sus pastillas, en el examen físico le tomé la presión y tiene una presión alta, yo no voy a hacer el acto quirúrgico hasta que pueda mandar a este paciente a compensarse. Entonces lo mando a su cardiólogo para que le regulen su medicación, y ya en una semana más el paciente debería estar más o menos compensado, ¿ya? Todo ese tiempo no lo mandamos con el dolor para la casa. Tenemos un tratamiento no quirúrgico, que podemos ser un tratamiento farmacológico, puede ser un tratamiento con terapia menos invasiva, por ejemplo, una trepanación, ¿ya? Y
luego que el paciente ya se compensa, le podemos hacer la exodoncia, ¿ya? Y así tenemos menos riesgo de generar crisis hipertensiva, ¿ya? La mayoría de las presiones diastólicas son mayores a 120, como les decía, atendidas en servicio de urgente, equivalen a consultas por hipertensión no diagnosticadas o inadecuadamente manejadas. Evitar en los servicios de urgencia considerar como una urgencia a todas las presiones diastólicas sobre 180 con 130 en pacientes asintomáticos o con molestias inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Le tomé la presión a mi paciente, tiene la presión muy alta, lo tengo que mandar al cardiólogo, y él está bien, habla bien, no tiene ningún problema, no tiene ningún dolor, ¿cierto? No hay ninguna disfunción, ya, a él lo vamos a mandar a su cardiólogo para que lo compense, ¿ya? Pero no lo tenemos que mandar a urgencia. ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo lo tengo que tomar cuando tengo una crisis hipertensiva, cuando ya hay síntomas, cuando ya hay algún signo de que estoy teniendo una complicación. ¿Ya? ¿Se entiende ahí la diferencia un poco? Sí. ¿Sí? ¿Todos, todos? Sí. Ya. Sí. Vayan hablándome. Ya. Por lo tanto, se debe evitar tratar en forma agresiva a pacientes con alza de presión arterial asintomática. Ya en estos casos hay que proceder a tranquilizar al paciente, reinstalar los fármacos antihipertensivos, eso lo podemos mandar con su médico, ¿cierto? Evaluar la perfusión periférica y la presión arterial de pie, dar indicaciones de control las próximas 24 o 48 horas en su salud habitual. Están formalmente contraindicados los fármacos que reducen la presión en pocos minutos. No podemos dar un fármaco que reduzca la presión fuerte, así de golpe, porque podemos generar el efecto contrario y muy agudo, y cómo salimos de ahí, ¿ya? Por eso es que está prohibido dar nifedipino sublingual, ya que se utilizaba antes, pero hoy día estamos utilizando otro que es un poquito menos severo, que es el captopril, ¿ya? Y también la clonidina, pero el captopril es el que más se utiliza aquí en Chile. Como una terapia hipertensiva lo pueden manejar ustedes en sus consultas, ¿cierto? Y nos va a bajar levemente la presión, ¿ya? Eso lo podemos utilizar. Medicación, captopril, 25 miligramos hora, repetir por vía sublingual, según necesidad. Hay pacientes que no les gusta, ya es un sabor no muy rico, pero se lo tienen que poner debajito de la lengua, ¿ya? Y su acción va a ser entre 15 a 30 minutos y duración de 6 a 8 horas. Lo pueden repetir incluso, ¿ya? Pero siempre teniendo y tienen que ir tomando la presión, ¿ya? Ahora, si mi paciente tengo una exodoncia electiva, por ejemplo, una cirugía terceros molares, ¿cierto? El paciente viene con la presión así, no le vamos a hacer la exodoncia. El captopril tenemos que usarlo en caso de que tengamos que hacer una exodoncia y no tengamos tiempo de tratar al paciente, que vaya a su médico, ¿cierto? Por ejemplo, una exodoncia de urgencia. Ahí le podemos, y es poquito lo que tenemos que dejar, ya, le damos un captopril para poder controlar un poquito su presión, ¿ya? No lo usemos como, ya, todos los pacientes que tienen hipertensión, ya le damos captopril, total, en la consulta lo arreglamos y después se va para su casa y sigue con la presión como en los monos, ¿ya? No, tenemos que usarlo con resguardo, ¿cierto? Ir tomando las presiones a cada rato, no vaya a ser que le vamos a generar una hipotensión al paciente. Y solamente en caso de que necesitemos realmente hacer la exodoncia. Si no, mandamos al paciente para la casa, lo mandamos a compensar a su doctor y manejamos mientras tanto odontológicamente de forma no invasiva, de forma con farmacología, y luego esperamos al paciente para poder hacer el acto quirúrgico. En el aula virtual les dejé un paper, ¿cierto?, que es los manejos de las urgencias según el MinSal, ¿ya? Y ahí está este algoritmo de crisis hipertensiva, ya, que va a contar desde los 180 a los 115 en el box de urgencia, y aquí tenemos las distintas formas de cómo clasificarlo, ¿ya?, o cómo reaccionar. Si tenemos una hipertensión asintomática, hay cefalea y ansiedad, o cefalea intensa y disnea, urgencia, ¿ya?, hipertensiva. Y si ya tenemos síndrome coronario, dolor anginoso, dolor anginoso es un dolor de pecho, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Edema pulmonar, compromiso de conciencia, signos focales o TEC, emergencia hipertensiva. ¿Y cómo manejarnos? Entre la urgencia, lo conversamos recién, el captopril, ya 25 miligramos vía oral. Y esperamos que el paciente se nos vaya recuperando, ¿ya? Si el paciente lo logramos compensar,
ya, se da de alta y se deriva a su centro de urgencia, o sea, su centro de manejo normal. Y si no, derivar a un centro de urgencia, ¿ya? Y en una emergencia hipertensiva, dar captopril, ya si no, furosemida endovenosa y traslado inmediato al hospital o unidad de emergencia, ¿ya? Otra emergencia que se da bastante, sí, generalmente se da cuando un paciente no ha comido bien, ¿cierto? Doctora, Dígame, ¿puede volver una? me devuelvo una. Por favor. Ya, pregúnteme. No, es que quería anotar un dato. Ah, ya, fue muy rápido. Tienen que pararme porque yo me pongo a hablar muy rápido y después se me va la onda. Ya, eso no. Ya. Pero Gracias. ¿entendieron la diferencia entre la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva? Sí. En el manejo más que nada. En la emergencia tenemos síntomas, síntomas ya más agudos, ¿cierto? Hay un dolor de pecho fuerte, ¿cierto? En la urgencia, ¿qué es lo que más se da? Hay dolor de cabeza fuerte, ya eso se da harto, cefalea muy, muy fuerte, ¿ya? Y puede haber algún tipo de disnea. En general, el dolor de cabeza es lo que se da más, ¿ya? Y también está la asintomática, que es por una presión elevada. ¿Ya? Pero ya en la emergencia, donde ya hay compromiso vital del paciente, hay este síndrome coronario, que es este dolor de pecho agudo y el paciente no sabe, se aprieta el pecho, ¿cierto? Le cuesta respirar, hay compromiso de conciencia, hay un poco de mareo, ¿cierto? Pérdida de conciencia parciales, ya, eso ya estamos hablando de una emergencia. Y ahí, si tenemos captopril, y si no, iniciar al tiro la vía de emergencia, que llamar al SAMU, o derivar al paciente al hospital, ¿ya? Ojo chicos, todo lo que nosotros vemos como urgencia o emergencia, ¿cierto? Lo que estamos conversando en estas clases, no tenemos que pensar que todas estas las tenemos que nosotros resolver. Generalmente nosotros lo que tenemos que hacer es tener el control del momento, pero para después poder derivar al paciente, ¿ya? No tenemos que ser los superhéroes y hacer todo en el momento y creernos, no sé, Grey's Anatomy y tratar de salvar al paciente en el momento. Lo más probable es que el paciente necesite porque ya está descompensado, no solamente en un punto, sino que ya está descompensado completamente, es que ese paciente va a necesitar sí o sí una atención terciaria incluso, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros podamos manejar la urgencia en el momento. Mientras tanto, la secretaria está activando la vía de emergencia, que llamar a la ambulancia, ¿ya? No pensemos que tenemos que solucionar todo en el momento. Obviamente hay cosas como las que vimos en la vez pasada, ¿cierto? Que fuimos avanzando cada vez a emergencias más graves, ¿ya? Hay cosas que las vamos a poder solucionar en el momento, si tenemos antecedentes que el paciente convulsionaba, ¿cierto? Si el paciente se me mareó un poquito cuando se levantó, ya, ese tipo de cosas las podemos manejar en el box, pero hay otras cosas que realmente el paciente se nos va a descompensar y tenemos que activar la vía de emergencia, ¿ya? Eso, pero hay que saber sí o sí, y sí es responsabilidad de nosotros manejarlo y saber qué hacer. Ya. Hiperglicemia, muy frecuente en este tiempo, pacientes que no se controlan, que no se toman su medicación, que la alimentación es muy mala, ¿ya? Entonces es muy frecuente encontrar pacientes totalmente asintomáticos que tienen la presión elevada, ¿ya? Sugerencia, en la clínica dental, en su box, no realizar ningún tipo de procedimiento sobre 200 miligramos por decilitro de glicemia, ¿ya? Exodoncias, yo no recomendaría, a no ser que uno tenga un muy buen manejo, no realizar exodoncias sobre 180, ¿ya? Y ya en una vía intrahospitalaria se habla de 220, 240, ya según los últimos papers. Yo el año pasado compartí con ustedes varios papers en las clases que vimos de cirugía 1, ¿ya? En general, la mayoría apunta a no hacer procedimiento quirúrgico sobre 180, ya quédense con eso. En la clínica, sobre todo siendo alumnos, no vamos a hacer exodoncia sobre 180, ¿ya? Incluso creo que en la universidad no hay protocolo, pero debería ser bajo 160. Ya, no sé que sea un paciente que está
Cuando yo diría ya atendámoslo igual, paciente que está muy con mucho dolor, ¿cierto? Que hay que manejar el dolor y que lo más probable es que el dolor le esté elevando la glicemia, ¿ya? Pero eso lo podemos manejar, manejamos el dolor, ¿cierto? Podemos anestesiar, manejamos con analgésicos, ¿cierto? Y es mejor esperar que baje un poquito, le hacemos la exodoncia, que exponernos a que el paciente le dé una hiperglicemia ya que no podemos manejar, ¿ya? Pero en general es asintomática la hiperglicemia, la mayoría, a no ser que ya esté haciendo una cetoacidosis o síndrome hiperosmolar. Otra patología, o sea, emergencia que podemos encontrarnos es la angina de pecho, que es lo que yo les conversaba, ese dolor profundo torácico, ¿cierto? Subesternal o retroesternal, ¿cierto? Donde el paciente se aprieta acá y literal es un dolor, ¿ya? No podemos reconocer en el momento de qué es, pero es un dolor en el pecho, ¿ya? Muchos pacientes lo sienten cuando corren muy rápido, ¿cierto? Emociones fuertes, se enteraron de golpe que alguien tuvo un accidente, ¿cierto? O comieron mucho, ¿cierto? Comieron muy pesado, sienten este dolor así como retroesternal, ¿ya? Generalmente remite con el uso de vasodilatadores, ¿ya? O en un puff, ¿cierto? Y en pocos minutos de descanso, si el resultado de una falla moderada, perdón, de una falla moderada en la circulación coronaria, ¿ya? Generalmente es transitorio. Se pasa de 10 a 15 minutos, ¿cierto? No se mantiene tanto rato ese dolor. El paciente logra entrar en un descanso, le da un vasodilatador, el paciente descansa y se pasa ese dolor. Ya es lo normal, que se vaya ese dolor. Sus signos y síntomas frecuentes: síncope, disnea y palpitaciones. La administración de nitroglicerina da un alivio rápido al paciente. Importante notar que un paciente con angina inestable, ya tenemos distintos tipos de angina. La que yo les conversaba recién es la angina estable, o sea que se va en un ratito. Y luego tenemos la angina inestable que va y viene, ¿cierto? Ya, eso tenemos que tener cuidado. La estable, entre comillas, puede ser normal en un paciente obeso, en un paciente que no hace mucho ejercicio, ¿cierto? Que de repente corrió un poquito una cuadra para tomar la micro, uy, le dio un dolorcito acá, ¿ya? Eso es manejable, ¿ya? La que tenemos que tener tu cuidado es la angina inestable, esa que va, viene, que el dolor no se persiste, ¿cierto? Ese tenemos que tratarlo con mucho cuidado porque generalmente va a darnos después un infarto. Eso es lo que sigue después de esto, ¿ya? De la angina inestable, ya que haga el paciente un infarto, ¿ya? Acá dice, pues, en estos pacientes, al diagnosticarse la angina, a los 3 meses, entre el 16 y el 21% desarrolla un infarto y entre ellos un 2 a un 10% muere. Entonces es importante poder pesquisar el paciente que esté haciendo anginas constantes, ya, a poder derivarlo a un cardiólogo para poder revisar qué está pasando con él, ya, no es normal. Durante el episodio anginoso, el paciente se muestra aprensivo, sudoroso, pudiendo tener su puño sobre el esternón, ¿cierto? O se aprieta porque sienten una presión en esta zona. El pulso está elevado, presión arterial de 200 sobre 115, sobre 150, perdón. Puede haber disnea y sensación de desvanecimiento. Manejo: suspender tratamiento al momento de la aparición del episodio anginoso. Posicionar al paciente de la manera más cómoda para él, porque si lo acostamos, el paciente tiende a sentir más sensación de sofoco, ¿ya? Y más dolor. Entonces, generalmente el paciente va a querer pararse, caminar un poquito para que se le pase, ¿ya? O sentarse, ¿ya? Administrar oxígeno junto a nitroglicerina sublingual o en aerosol. La dosis es de una tableta cada 5 minutos, no excediendo de 3 a 15 minutos. En el caso de aerosol o puff, al inicio del episodio, no excediendo los 3 puffs cada 15 minutos, ¿ya? Si no cede, requerir asistencia médica inmediatamente, ¿ya? Nosotros tenemos que ver en el inicio, ninguna emergencia se nos puede pasar más de 15 minutos, ¿ya? Ninguna. Que no la podemos controlar, a eso me refiero. ¿Ya? Si no lo controlamos, ya hay que activar el servicio de urgencia. Y además consideren que el servicio de urgencia no va a llegar al minuto siguiente, va a llegar después. Entonces es preferible, si estamos sufriendo una situación que no tenemos mucho conocimiento, que sabemos que el paciente puede sufrir una emergencia, tenemos antecedentes ya de este paciente, al tiro iniciamos el servicio de emergencia. Ideal si trabajamos con un asistente o una secretaria, una colega que trabaje en el box de al lado, llamar, ¿cierto? Oye, ayúdame, llama tú, etcétera. ¿Ya? No se queden con que tienen que ser como los superhéroes únicos del momento, ¿ya?
Identificar la causa que desencadenó el episodio, modificando nuestro tratamiento, eso es como a futuro. Ya, por ejemplo, el paciente se estresó porque, no sé, porque me gusta ver películas de terror en el box y pongo películas de terror, ¿cierto? El paciente se pone aprensivo, etcétera. O tengo la consulta en el piso 15 y tengo el ascensor malo, ya ese paciente tengo que citarlo cuando logre arreglar el ascensor, porque si no el paciente va a llegar todos los días con los signos predisponentes, ¿cierto? Que es acelerar al paciente. Y monitorear signos vitales y despachar al paciente hasta la próxima cita. Y ahora vamos a ver... ¿Puede volver una? ¿Puede volver una? La voy a Una más, subir. una más. Ah, ya. Eso no. Para que se quede tranquilo que hoy día no hay prueba chica. Ay, pero ¿cómo? Primera vez que tenía a Kevin tomando todos los apuntes. No sé Hoy para en qué el lo dije. semestre. Primera vez que lo tenía tan concentrado. Ya, Ya, pero vale. bien, bien, Kevin. Y voy a subir esta clase al tiro. Ya. Por último, lo que quiero que queden claro es qué hacer, ¿ya? Esta clase, yo les decía, esta clase generalmente uno las hace diapositivas como de 350 diapos, y en general creo que me gustó esto de hacerlas como cortitas, porque uno se queda como lo más importante, ya, me pasó esto, ya, ¿qué hago? Pa, y listo, ¿cierto? Más que en ese momento ponernos a pensar en que la arteria coronaria está siendo taponada, ¿cierto? Entonces no le está llegando circulación, ya, eso es importante, pero al momento de reaccionar necesitamos generar al tiro, al tiro iniciar la cadena, ¿cierto? De resucitación, o al tiro la cadena de emergencia, saber qué tenemos que hacer, etcétera, ¿ya? Así que eso quiero que se quede, por eso harto énfasis en lo que estoy diciendo, ¿ya? Y obviamente con el apoyo científico de lo que estamos viendo, ¿ya? Bueno, ahora vimos todas las emergencias, ¿cierto? Pero hay 4 emergencias más frecuentes, ya hay muchísimas más, pero más frecuentes que tienen mucho riesgo vital y que son las más frecuentes dentro de nuestra área. No estoy diciendo que estas son las más frecuentes en box dental, sino que de las emergencias con alto riesgo vital son las más frecuentes, ¿ya? En general no se dan tanto, ya ninguna de estas 4, a no ser que tengamos antecedentes. Ya, por eso es muy importante y siempre le vamos a hacer énfasis ficha clínica. Ficha clínica, buena anamnesis, preguntar bien, saber dirigir la encuesta, ¿cierto? Para poder pesquisar estos antecedentes. No le pregunto solamente, ¿tiene alguna enfermedad? No. Ah, listo. No. ¿Y toma algo? ¿Ya? ¿Y alguna vez le ha pasado esto? ¿Y alguna vez lo han hospitalizado? ¿Ha tenido una cirugía, ¿cierto? Porque el paciente generalmente no se acuerda de lo que le pasó y dice, ah, ya lo superé, ¿ya? Y no, al paciente no le gusta sentirse enfermo. Entonces, si uno le dice, ¿tiene alguna enfermedad? No. Y después cuando ya está terminando la ficha, te dice, no, pero es que yo cuando a mí me irradiaron, y uno dice, ¿pero cómo? Si me dijo que no tenía una enfermedad. No, pero es que eso lo tuve hace 5 años que me irradiaron porque tenía un tumor. Ya, esas cosas uno tiene que tratar de como que al principio a uno le pasa mucho, ¿ya? Pero ya después uno aprende como a leer un poco el lenguaje del paciente y tienen que hacer énfasis, ¿cierto?, en ciertas cosas, ¿ya? Ha tenido alguna cirugía, lo han irradiado, ¿cierto? La irradiación es muy importante en nuestra área en cirugía, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tratar de pesquisar los antecedentes importantes en la anamnesis, ¿ya? Porque la mayoría de estas emergencias se pueden evitar con una buena anamnesis. No obstante, no entren en pánico cuando les pase. Hipoglicemia, ya es muy aguda, es muy difícil, ¿cierto?, de pesquisarlo así como al inicio, pero también es fácil de manejarlo cuando está recién pasando, ¿ya? Pero es bien aguda, la verdad, y suele tener síntomas muy variados. Los síntomas, según el nivel de hipoglicemia, cuando se considera hipoglicemia con una glicemia menor a 60, ¿ya? Miligramos por decilitro. Distintas causas, ¿ya? Los nervios, ¿cierto? El paciente que pensó que no tenía que comer para venir a la consulta, paciente que se inyecta insulina, ¿cierto? Y se inyectó mal, se tomó mal la medicación, ¿cierto? No comió, etcétera.
Si el paciente está despierto, azúcar intraoral, distintas formas, un dulce, azúcar, si en la consulta se hacen café, una cucharada de azúcar se la meten sublingual y el paciente va a tirar el tiro para arriba, ¿ya? Si ya está comprometida la conciencia, glucagón intramuscular, un pinchazo, ¿ya? Y si no responde, ya glucosa, infusión de glucosa oral, ya eso es endovenoso. ¿Cómo lo reconozco? Distintos síntomas, ¿ya? Pero van a depender. Inicialmente vamos a tener esto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un poquito de temblores, sudoración, palpitaciones, hambre, irritabilidad, dolor de cabeza, pero muchos de estos son como muy ambiguos, ¿ya? ¿Cuál nos puede ayudar un poquito más? El hambre, un poco la sudoración, pero la sudoración también la podemos ver en las lipotimias, ¿cierto? Esta sensación como de cansancio, ¿ya? Eso tenemos que preguntar al paciente, ¿comió? ¿Ya? Porque muchas veces no comen pensando que van a ir al dentista, así que le van a ver que no se va a lavar bien, entonces no comen. Y ahí se les puede dar una hipoglicemia, ¿ya? Entonces, tratar de preguntarle al paciente bien si tomó desayuno, y sobre todo si vamos a citar a un paciente a cirugía para hacer una exodoncia, le decimos, acuérdese de tomar bien desayuno en la mañana antes de venir, ¿ya? Porque es más fácil manejar una hiper que una hipoglicemia, ¿ya? Y ya síntomas de muy, muy baja azúcar, tenemos confusión, o de glicemia, perdón. Ya si el paciente se le nubla la vista, ¿cierto? Ya empieza con dificultad para hablar, el paciente ya empieza a perder conciencia, ¿ya? Y ahí tenemos síntomas de coma. ¿Alguna duda con la hipoglicemia? No. No. ¿Hasta aquí se han dado cuenta de algo? Todas estas cosas nosotros las podemos manejar si en la consulta manejamos un hemoglucotest y un toma presión, ¿ya? Así que ojo ahí para cuando entremos a clínica. Pídanlo en la universidad, o si tienen la opción ustedes de hacer una vaquita y comprar uno, van a tener todos la clínica el mismo día. Entonces si compran uno para todos, súper, súper bueno, ¿ya? Pero es importante que lo manejen. Shock anafiláctico es una reacción alérgica severa. Causas más comunes en la práctica odontológica son los antibióticos y el látex, ¿ya? Pero de todas formas no se da mucho. ¿Por qué? Porque los antibióticos, el paciente generalmente ya sabe que es alérgico al antibiótico. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nos preguntemos si es alérgico. Y le prescribamos algo y el paciente no sepa qué es, va, se lo toma y le va a dar una alergia. ¿Ya? Puede ser un shock anafiláctico. Por ejemplo, el paciente que es alérgico a las penicilinas. Generalmente el paciente lo sabe de chico, porque la penicilina y sus derivados, ¿cierto? Todos los que vienen de los betalactámicos, por ejemplo, la amoxicilina, ya que es nuestra primera instancia, ¿cierto?, de antibióticos, porque es de mayor espectro. Generalmente el paciente ya estuvo expuesto a amoxicilina y ya sabe que tiene alergia. Entonces nosotros tenemos que preguntarlo, lo registramos y obviamente no le vamos a dar ningún derivado de la penicilina, ¿ya? Y la alergia al látex es más crónica, ya no es tan inmediata, sino que se va dando como a medida que se va presentando. Pero lamentablemente cada vez se ha descubierto que hay un aumento de alergia al látex, ¿ya? Muchos médicos no trabajaban con guantes, ¿cierto? Usted va a una consulta médica, los médicos no usan guantes, ¿cierto? A veces incluso abren la boca ¿cierto? Con el baja lengua, pero no se ponen nada, ¿cierto? Porque no tienen contacto directo con mucosa, ¿ya? O con ninguna secreción. Pero ahora, con el tema del coronavirus, tienen que estar, ¿cierto?, con guantes, con mascarilla todo el día, ¿cierto? Y hay mucha gente que se empezó a dar cuenta de que, wow, era alérgico al látex, ¿ya? Por eso es que en muchos hospitales se utiliza como protocolo normal utilizar guantes de nitrilo, ¿ya? Y no de látex, por esta alergia que se presenta, ¿ya? En mayor medida, antiinflamatorios no esteroidales. Anestesia local rara vez es desencadenante porque actualmente los anestésicos son ésteres, como lo vimos el año pasado. O sea, perdón, son amidas, no ésteres, y tienen mucho menor riesgo de generar alergias, ¿ya? Sin embargo, los anestésicos tópicos son más ésteres que amidas. Entonces, ahí sí que podemos presentar algún tipo de alergia. Ahora, yo recomiendo no utilizar mucho el anestésico tópico, ¿ya?
¿Cuándo lo damos? En las guaguitas, en los niños, ¿cierto? En un paciente que le duele mucho el labio, ¿cierto? O tenemos que hacer una exodoncia si tiene un afta. Entonces ya, utilicémoslo un poco para paliar la sintomatología. Pero en un paciente adulto es mejor calentar un poquito la anestesia, ¿cierto? O desviarle la atención al paciente, moverle un poquito la mejilla para poder pincharlo, más que estar poniendo anestésicos tópicos, ¿ya? El año pasado nosotros practicamos harto, nos pinchamos harto, y bueno, sé, pincharon harto, yo no me pinché, pero no, ninguno utilizó anestésico tópico, ¿ya? Y nadie se murió, a nadie le pasó un gran dolor, ¿cierto? Entonces, utilizar otras técnicas para disminuir el dolor, más que utilizar anestésicos locales, o sea, tópicos, perdón. ¿Ya? ¿Cómo se presenta? Flushing facial, esta ruborosidad facial, ¿cierto? O palidez, cianosis, edema, lesiones en la piel, disnea, estridor, sibilancias, hipotensión y compromiso de conciencia, ¿ya? Van en orden de ascendente. ¿Qué hacemos en un choque anafiláctico? ABCDE, ¿ya? Oxígeno, adrenalina. Tenemos esta versión que es adrenalina autoinyectable y epinefrina. Hay pacientes que viven con alergia y ellos manejan este tipo de adrenalina autoinyectable, ¿ya? Que son como unos cartuchos que el paciente se pone, incluso se pone sobre la piel, o sea, sobre la ropa, como está en este caso, se libera la parte de arriba y se hace el clic, y se libera la adrenalina. Hay pacientes que ya saben que son alérgicos, ya lo manejan, y casi siempre andan ellos mismos con su adrenalina. Estamos hablando de pacientes muy alérgicos. En general no es algo habitual tampoco. Y si no, tenemos esta versión de epinefrina. ¿Ya? Es importante saber que existirán reacciones inmediatas y tardías, siendo la inmediata la de mayor preocupación, ya que afecta en general al paciente, hablando sobre una reacción anafiláctica. Estamos hablando de una reacción que es aguda, que es corta en el tiempo, ¿cierto? Pero es muy, muy aguda, ya se da con mucha intensidad. Si esta reacción anafiláctica cursa con hipotensión y pérdida de conciencia, estaremos frente al denominado shock anafiláctico. Y tenemos distintos tipos de alergias, ¿ya? Que no todas son sinónimos de choque anafiláctico, sino que una vez que empezamos a ver este tipo de reacciones tenemos que tener cuidado. Hoy, ojo, está pasando aquí una reacción alérgica, lo frenamos, tratamos de sacar el agente causal, ¿cierto? Porque la mayoría son por alergia, ¿ya? Y tenemos las urticarias, angioedema, ¿cierto? Que pueden incluso presentarse en el labio, ¿cierto? Incluso toda la zona orbitaria, ¿ya? Incluso laringia, ¿ya? Tenemos también las dermatitis por contacto, que pasan obviamente por contacto. Se puede parecer mucho a estas reacciones como urticaria, ¿ya? En este caso yo puse un ejemplo acá del lente. Hay algunos que por el reloj, puede ser también por la prótesis, ¿cierto? Todo lo que se genere contacto que puede generar una reacción en la piel o mucosas. Reacciones respiratorias, tenemos el broncoespasmo, ¿cierto? Que es cuando tenemos esto, por ejemplo, un bronquio normal, y este es un bronquio inflamado que se cierra. Entonces, por lo tanto, el intercambio de oxígeno, ¿cierto?, con CO2 se vuelve más difícil de realizar. Y luego tenemos el edema laringio, donde ya tenemos un aumento de volumen en la laringe que está impidiendo, literalmente haciendo un tapón para que pase el aire. Continuamos entonces con el accidente cerebrovascular, ¿ya? ¿Cuándo pasa esto? Cuando una arteria cerebral se tapa o se rompe, ¿ya? Se produce un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV, ¿cierto? O como ataque cerebral. Y existen dos tipos de ACV, ya que es el isquémico, que es cuando un coágulo, ¿cierto?, tapona alguna arteria que irriga el cerebro, ¿ya? Y está el ACV hemorrágico, que es cuando pasa lo contrario, se rompe y se derrama, entonces todo se derrama sangre, ¿ya? Ahora, lo bueno de esto es que nos da tiempo de reaccionar, ¿ya? Pero tenemos que saber cuáles son los signos o síntomas de alarma. Y tenemos el 1, 2, 3 del ACV, ¿ya? ¿Cuál es este? Le pedimos a una persona que sonría, ¿ya? Y generalmente es unilateral, ¿ya? Entonces, como es unilateral, nos permite ver las diferencias entre uno y otro lado de la cara o del cuerpo del paciente. ¿Me están viendo, cierto? ¿En la cámara? Sí. Sí.
porque yo lo harto con la cara y las manos, así que siempre tienen que ponerme ahí. ¿Ya? Entonces, como es unilateral, le pedimos al paciente que sonría, entonces el paciente va a sonreír, pero el otro lado va a estar caído, ¿ya? Entonces va a sonreír así. Y él no se da cuenta porque no siente nada. Él está, en su cabeza le está mandando la orden al cuerpo para que realice una función, pero no se va a dar cuenta que está, ¿cierto? Un lado ya no está funcionando bien, ¿ya? Segundo, le decimos que levante los brazos. Entonces, él va a mandar su cerebro que levante los brazos, pero va a poder levantar uno y el otro no, ¿ya? Pero él dice, no, no puedo levantar el brazo, y su cerebro está mandándolo, pero no lo puede, ¿ya? O se desvía, ¿cierto? Como que le pesara más. Y el otro es que hable, ¿ya? El paciente va a empezar en su cabeza lo mismo, va a estar mandando la orden de decir una frase, hablar bien, pero verbalmente no va a estar frío, va a estar hablando cualquier cosa, ¿ya? Y no va a estar modulando bien, ¿ya? Esos son los tres síntomas de alarma. Lo bueno es que no das tiempo de reacción, ¿cierto? La mayoría de estos podemos tener buena respuesta si tenemos una atención inmediata, ¿ya? Así que vemos alguno de estos síntomas, no es necesario ver los tres, ¿ya? Cualquiera de estos tres y al tiro a emergencia, ¿ya? Manejo clínico, posición lateral de seguridad, manejo de la vía aérea, oxigenoterapia y traslado al hospital. ¿Ya? Esto mientras estamos llegando al hospital o mientras está viniendo la ambulancia, ¿ya? No es porque nosotros vamos a tener tratamiento en la clínica, ¿ya? Porque su tratamiento va a ser intrahospitalario. Y luego llegamos al final a las emergencias cardíacas, ¿ya? Y aquí tenemos el infarto agudo del miocardio o el IAM y el paro cardiorrespiratorio. El IAM, o infarto agudo del miocardio, es un dolor retroesternal, es muy parecido a lo que vimos acerca de la angina de pecho, ¿cierto? Pero esta se mantiene. Ya no nos da solamente por 15 minutos, después se pasa, cuando el paciente se descansa, no, sino que es opresivo, se mantiene en esa zona, ¿ya? Y se puede irradiar a todas las zonas de los hombros, ¿cierto? Incluso al brazo, ¿ya? Al cuello también se puede irradiar. Duración mayor a 3 minutos y no se calma con reposo. Puede acompañarse de sudoración fría, palidez, palpitaciones, náuseas y vómitos. Se manifiesta por un dolor retroesternal severo y prolongado, similar al de la angina de pecho, pero en duración e intensidad mucho mayor. Episodios, súper importante esto, ¿cómo vamos a clasificar a este paciente? Si tuvo un episodio 6 meses atrás sin complicaciones, un paciente ASA 2 o 3, ¿ya? Monitoreamos por teléfono, oxígeno durante el tratamiento, ¿ya? Pero si tuvo 6 meses atrás, con angina, o disritmias, paciente de clase ASA 3 o 4, y ese paciente usted sabe que ya no lo podemos manejar en la consulta, ya tiene que ser con tratamiento intrahospitalario, ¿cierto? O un lugar donde tengamos acceso a un tratamiento de emergencia, ¿ya? Posible premedicación con nitroglicerina 5 minutos antes, o oxígeno por cánula nasal. Esto ya no estamos hablando de un tratamiento de un box normal, ¿cierto? Recuerden que nosotros, idealmente, un paciente máximo, ASA 2, y así como extrema urgencia, ASA 3. Ya en general no tratamos pacientes ASA 3 en el box común. Más de un episodio, el último hace 6 meses sin complicaciones, ASA 3, lo mismo, se sugiere trabajarlo en intrahospitalario, ¿ya? Y un infarto en menos de 6 meses no lo atienden. Por lo tanto, si usted me dice que su paciente tuvo un accidente, le voy a preguntar cuándo fue su última crisis, cuándo fue su último infarto, y si fue dentro de 6 meses, no es un paciente para atenderlo en el box, ¿ya? Y eso téngalo clarísimo. No lo vamos a tener en el box porque un paciente que puede presentar nuevamente un infarto agudo al miocardio, y ahí sí que se nos va a cortar. Consideraciones. No atenderlos antes de los 6 meses posinfarto, solo emergencias y con fármacos. Cualquier tratamiento invasivo tiene que ser en centro hospitalario y siempre con interconsulta al médico tratante. Este dolor no remite ni con el uso ni con descanso, ni con el uso de nitroglicerina, lo cual diferencia de un episodio anginoso. Manejo clínico, finalizar tratamiento dental, tratar el dolor como si fuera un episodio anginoso, salvo las consideraciones anteriormente descritas, solicitar inmediatamente asistencia médica y tomar medidas
cómo rezar y comenzar RCP en el caso de que el paciente sufra un paro. ¿Ya? Tratamiento, ABCDE, oxígeno, nitroglicerina son las opciones que tenemos para lo que estábamos viendo recién del manejo, ¿cierto? RCP si no responde y traslado al hospital. El ABCDE le dejo un repaso de lo que significa, ¿cierto? Airway, breathing, circulation, disability y exposure. Generalmente nosotros estamos hasta acá, nosotros que estemos en tratamiento más largo, vemos si hay alguna discapacidad en el paciente o la exposición al medio, si esta infarto le dio en la calle, por ejemplo, está en mitad de la calle, tengo que correrlo yo al paciente para evitar que lo vayan a atropellar, que lo vaya a chocar un auto, ¿cierto? Que le vaya a caer cualquier cosa, etcétera. ¿Ya? Ese es el orden que vemos las cosas. Ya habíamos hablado del ABCD, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Es importante que lo tengan clarísimo. Paro cardiorrespiratorio, este es el último que vamos a ver. ¿Cuándo nos encontramos frente a un paro? Cuando el paciente no responde, no respira, no tiene pulso. Me tengo que pesquisar los tres. No responde. ¿Cómo lo vemos? Marcia, ¿cómo se si un paciente responde o no responde? ¿Y si uno le habla? Hablándole ya, pero puede estar con algún síntoma de confusión, ¿cierto? Puede estar también con pérdida de conciencia. Tenemos que infringirle un dolor al paciente. Y el dolor que le tenemos que infringir es con los nudillos en el esternón, en toda la zona del esternón. Prueben ustedes mismos, háganse así, despacito, y vayan aumentando la intensidad con los nudillos. Duele. Duele muchísimo. Es imposible que el paciente finja. ¿Ya? Entonces uno, lo primero, lo que dice la Mayra. Hola, ¿cómo está? Dígame su nombre. ¿Está bien? ¿Me escucha? Ya. Si no responde, lo mismo, pero fingiendo el dolor. Dígame su nombre y ahí generalmente el paciente responde. ¿Ya? Eso puede ser, por ejemplo, una hipoglicemia. El paciente va a reaccionar, va a responder a ese dolor. ¿Ya? El paciente está con algún tipo de confusión, ¿cierto? También va a responder a ese dolor. Pero en el paro no. El paciente no responde. ¿Ya? No respira, me preocupo de la vía aérea, trato de escuchar, veo que no ventila, ya. Y tercero, le tomo el pulso. No tiene pulso, ya. Estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Cadena de supervivencia, lo reconozco y llamo. Al tiro tengo que activar el sistema de emergencia porque yo esto no lo voy a poder salvar solo al paciente. ¿Ya? No me tengo que creer el superhéroe, tengo que al tiro pedir ayuda, gritar, ayuda, necesito que me asistan, mientras yo empiezo las compresiones, llama, córtela, y uno le da la indicación a la persona que está al lado, puede estar pasando, no sé, me pilló esto en la calle, veo que el paciente del lado venía trotando y se nos desmayó, ¿cierto? Vamos, reconocemos, no respira, no tiene pulso, ¿cierto? No responde. Le digo al viejito que está vendiendo, a la señora que está en la esquina, al otro que iba caminando, le doy las indicaciones, llame a emergencia y denle la indicación completa, pues, llame el 131, ¿cierto? Porque si no el paciente, o sea, las personas se tienden a tupir. No todas las personas tienen la capacidad de reaccionar frente a una emergencia, entonces uno tiene que darle la indicación clara. Llame, diga que estamos aquí en el sector, no sé, sector del líder, ¿cierto? Por la calle tanto, estamos a la altura de tanto, paciente con un paro cardiorrespiratorio, para que vengan con el desfibrilador, ¿cierto? Entonces, uno da la indicación mientras inicia al tiro las compresiones, ¿ya? Antiguamente era ABC, ahora es CAB, ¿cierto? Empezamos primero con las compresiones primero, ¿ya? Y mientras hacemos compresiones, vamos viendo la ventilación. Ideal si tenemos dos personas y una, porque esto cansa mucho, ¿ya? Una está haciendo las compresiones, mientras la otra está haciendo ventilaciones, y después de las 30, o de las 5 ciclos de 30, hacemos un cambio, ¿ya? Ideal que llegue muy rápidamente, nos apostamos cerca del líder, mandamos a una persona al líder a buscar ayuda. Generalmente los supermercados tienen desfibriladores, ¿cierto? Por la cantidad de personas que hay, si hay un centro asistencial cerca también. Entonces, que llegue un DAE, ¿cierto? Un desfibrilador externo. No puse ni una imagen de desfibrilador. Aquí, al final lo puse. Ya. El desfibrilador funciona solito. No sé si lo han visto funcionar ustedes.
me acuerdo ustedes No, yo no. Yo sí. habían tenido una clase de ustedes de RCP, me acuerdo el año pasado me dijeron, ¿no? La Feña con el Kevin parece que tuvieron, ¿no? No sé la Marcia con la Cristi. Yo no. No, yo no. Ya. ¿Y la Feña con el Kevin sí o no? No, no me acuerdo, la verdad. Pero yo sí he visto cómo funcionan esas cosas. Ya. Le voy a buscar un video entonces para que podamos ver cómo funciona. Pero en general, el desfibrilador tiene dos parchecitos y sale donde se coloca el parchecito, ¿cierto? Una en esta zona y la otra en esta zona. Y el desfibrilador hace un monitoreo completo y dice, así, aléjese del paciente, monitoreando, ¿ya? O dice monitoreando nomás, mientras uno sigue con las compresiones, ¿ya? Y dice, no hay respuesta, iniciando descarga, aléjese del paciente, entonces uno tiene que alejarse completamente y el desfibrilador lanza la descarga y hace el monitoreado de nuevo. Y dice ya, no tiene circulación, no tiene pulso, entonces le dice siga con las compresiones y usted sigue con las compresiones. Después el desfibrilador le dice monitoreando, ya, el paciente tiene compresiones, retirar y poner en posición de seguridad, lateral de seguridad, ¿cierto? Y el paciente se deja así, ¿ya? Él es inteligente y le va diciendo todo lo que usted tiene que hacer. Entonces, es importante que podamos manejar uno de esos en todos los lugares donde se haga atención de pacientes, ¿ya? Y las compresiones, como les decía, son 30 SA2, mantener este ciclo 5 veces, ¿ya? Y ahí ir monitoreando si le recuperó la ventilación, ¿cierto? Recuperó el pulso. Si se recuperó el pulso y la ventilación, ponemos al paciente en posición de seguridad, no importa que no tenga respuesta, ¿ya? Tenemos que seguir monitoreando, seguimos tomando la presión, seguimos viendo si ventila, ¿cierto? Porque si no está en un estado ¿cierto? Que tiene pérdida de conciencia, pero en realidad el paciente está ventilando bien, está teniendo circulación, ¿cierto? Entonces ahí no es necesario seguir con las compresiones. Recuerden que esto lo vamos a hacer cuando hay paro, cuando hay no respira, no responde, ¿cierto? Y no hay pulso. Si el paciente ya recuperamos pulso y está ventilando, no tenemos que seguir con las compresiones. Pero sí, seguir monitoreando hasta que llegue la ayuda, como sale acá en la cadena de supervivencia, ya cuando hay un RCP avanzada. Cuando tenemos al paciente ya en un sistema intrahospitalario, ¿cierto? Donde se le está al paciente evaluando constantemente, ¿ya? Ahí recién esto termina, no termina cuando el paciente recupera el pulso solamente, ¿ya? Y ahí se tiene que evaluar cuál fue la causa también de este paro. ¿Cuál es adecuado que deberíamos tener en drogas? Lamentablemente ninguna consulta lo hay, ¿ya? Pero nitrato de glicerina, salbutamol, adrenalina inyectable, ¿cierto? Aspirina, glucagón, glucosa oral, ¿cierto? Midazolam. Son drogas que deberíamos manejar en las consultas. Oxígeno, epinefrina, ¿cierto? Algún antihistamínico, ¿ya? Se repiten ahí algunos. Y equipamiento básico, entonces tenemos el saturómetro o el oxímetro, ¿ya? El esfingomanómetro para tomar la presión o un toma presión digital, un balón de oxígeno, ¿ya? Esta máscara Venturi, también para poder ventilar al paciente, un AMBU para poder ventilarlo, un hemoglucotest y un desfibrilador cerebral que lo pudiésemos tener. Este es el DEA, ya el desfibrilador, y ahí aparecen los parchecitos donde tenemos que colocarlo en el paciente. Eso chicos, ¿alguna duda, consulta? Vimos las emergencias más prevalentes en odontología y su manejo. ¿Quedó alguna duda con alguno? No. ¿No? Clarísimo como el agua. ¿Hasta qué paciente ASA deberíamos atender nosotros? 2 2 y 3 de emergencia. y 3 de emergencia. Siente que siempre que esté en un parámetro que podamos manejar, ¿ya? Si está tampoco muy alejado
de lo normal, también es preferible posponerlo. ¿Te sigue compartiendo la pantalla o no? No. No. ¿No? Ya. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Ya. El paciente estaba trotando y ¡pam! Se desplomó. ¿Ya? No necesariamente que tienen que seguir estas mismas indicaciones, ¿ya? En general, dar aviso, pedir ayuda. Eso es lo que hizo el niño, ¿ya? Avisar, pedir que venga alguien a socorrernos. En este caso ellos están en un centro como deportivo, entonces manejan un desfibrilador, ¿ya? Está viendo si hay ventilación, si hay respuesta, y no tuvo, entonces, vamos a ir adelantándolo un poquito. Entonces estamos frente a un paro y él llamó a emergencia, ahí está, llamó a emergencia y empieza con las compresiones, ¿ya? Compresiones, 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 30 compresiones y después tiene que ir a las ventilaciones. Mientras llega el equipo de ayuda, que ahí llegó muy rápido, súper real, llega y va a conectar entonces este desfibrilador y ahí aparece el parchecito, ¿cierto? Uno va a ir aquí en el pecho y el otro lo va a poner en el bracito. Mientras el otro sigue haciendo las compresiones, esto es non-stop. No podemos dejar al paciente que se nos muera, así que hay que seguir con las compresiones, ¿ya? El porcentaje de pacientes que iniciamos al tiro las compresiones es muy poco probable que muera, ¿ya? Pero si nos demoramos en hacer esto, es muy frecuente que muera, ¿ya? Entonces ahí el desfibrilador le dice, monitoreando, no hay presión y no sé qué dice en este caso porque es un video que no, inició descarga. Entonces dice, eléjese el paciente iniciando descarga, inició la descarga. Y ahora dice, monitoreando, inicie compresiones, seguimos con las compresiones. Hasta que el desfibrilador vuelve a decir, monitoreando, y uno tiene que soltar al paciente, monitorear, se va a realizar descarga, aléjese del paciente, uno se aleja y tira la descarga. Y lo mismo, se mantienen las 30 por 2. ¿Ya? Hasta que podemos recuperar al paciente. ¿Ya? Por si no habían visto cómo funcionaba este desfibrilador.